la palabra de Dios. La palabra de Dios es en la Sagrada Escritura y la tradición, como ayer lo dijo el padre Froilán. Tenemos el magisterio, las enseñanzas de los papas que nos dan a través de los documentos, pero no es solamente un documento, es una iluminación que se nos regala para poder ir poniéndonos nuestros anteojitos de la fe y mirar la realidad desde otra forma. Yo sé que ustedes, los 361 catequistas que ahorita están aquí conectados, desde que conocieron a Jesús, les cambió la vida. Y ahora ven la vida desde otra perspectiva. Y aquí les cuento una anécdota. Yo tengo, bueno, mi hija tiene 27 años y ya no quiere volver a salir conmigo al cine porque siempre me dice, mamá, es que siempre que voy a ver una película contigo ya le sacas lo religioso. Pero es que ya fuimos a ver, ¿qué fue? La Mujer Maravilla. Y empiezo yo, ¡ay no! Ya empiezo yo a sacar todos los elementos teológicos, ¿verdad? Y religiosos. Y mi hija a veces como que ya le canso, ¿verdad? Pero es que no puedo evitar porque ya Jesucristo entró en mi corazón. Entonces, yo me imagino que a ustedes les pasa igual cuando ven algún detallito bonito, porque el catequista tiene eso, ¿verdad? De hacer detallitos, de encontrar recursos, ¿verdad? Que uno siempre dice, uy, para la catequesis, qué bonito, ¿verdad? Entonces, a uno le cambia la vida. Tenemos otra fuente de la catequesis que es la liturgia, que es lo más hermoso que puede haber. Nosotros tenemos que aprender a descubrir nuevamente lo que es el signo. Por eso es importante y es algo que nos costó mucho en Costa Rica y se los quiero compartir. Era cambiar al ciclo, al año litúrgico. Les voy a explicar. La catequesis iniciaba igual al año escolar. En Costa Rica se inicia al año escolar, en la escuela se inicia en febrero y termina en noviembre, diciembre. Entonces, antes la catequesis iniciaba también en febrero y terminaba en diciembre. Pero gracias a Dios, a que los obispos aprobaron y asimilaron esta renovación de la catequesis a nivel nacional, ha habido un gran esfuerzo y gracias a Dios podemos afirmar que las diócesis todas han asumido el año litúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Que inician por ahí de agosto y llevan todo su proceso de catequesis para celebrar los sacramentos en vigilia pascual. Entonces es algo muy hermoso, claro, los encuentros se van organizando, se van planificando de tal forma que llegue a celebrarse en este periodo, en este tiempo litúrgico, perdón. Entonces eso ha sido un cambio diferente porque los signos cambian. Por ejemplo, cuando estamos en Cuaresma fue algo hermoso porque toda la simbología, toda la ambientación que hay en los encuentros de catequesis tiene color morado. Y los mismos catequizandos les llama la atención y hay un ambiente de oración, de ayuno, ¿verdad? Entonces, todo esto ayuda y dispone a la persona, todo entra por la vista y por el oído también, ¿verdad? Entonces, todo esto dispone a la persona a este proceso de conversión. Quería compartirles eso. Otra de las fuentes que podemos también ir retomando de ayer, tenemos el testimonio de los santos y de los mártires. Sobre todo hoy, queridos catequistas, es importante siempre dar testimonio de los santos y de la memoria y de la gran riqueza que han dejado. Y les quiero compartir que estos tres últimos fuentes de la catequesis son nuevas y las integraron. La teología, integraron la teología como una fuente y ahora las fuentes nos ayudan a nosotros a fundamentar ese mensaje al compartir. La teología, ¿verdad? Toda la reflexión teológica, la cultura cristiana, se pueden poner canciones, poemas hermosos, ¿verdad? Que hay cristianos también, pinturas, viene la vía de la belleza. Podemos descubrir aquí, nos dice, si ustedes profundizan en este texto, nos dice que podemos llegar a la plenitud, a encontrar
a Jesús en la belleza de las cosas, a Dios en la belleza de las cosas. Y esto a través de una pintura, de la escultura, de hasta del séptimo arte, qué sé yo, de una flor, de la naturaleza, de la belleza de las cosas, podemos descubrir a Dios. Y eso es lo que entonces nos quiere llamar la atención este directorio. Ahora viene el catequista. Bueno, catequista, yo quiero preguntarle ahorita a usted, ¿qué se siente ser catequista? O sea, póngase ahorita a pensar. Yo ahorita estoy aquí sentado tomando apuntes, tengo tanto tiempo de ser catequista o apenas estoy empezando, no sé, de cada uno depende. Para mí, ¿qué significa ser catequista? Usted es consciente de que el Señor lo ha llamado y no es usted quien usted ha respondido, es Dios quien lo llama. Es así como entonces nosotros tenemos que responder de una forma de servicio. Aquí les puedo compartir, amados catequistas, que muchas veces caemos en un pecadillo aquí en Costa Rica, yo no sé allá, pero a veces muchos catequistas aquí se sienten como que más bien están regalando el tiempo y deberían más bien agradecer porque les ayuda en la catequesis. Entonces se distorsiona lo que es el servicio de la catequesis. No, un verdadero catequista es 24/7, 24 horas los 7 días. Realmente el que es catequista está al pie de la cruz. Y yo sé que cuesta mucho. Y yo sé como mamá y como catequista que a veces la cruz más grande la tiene uno en la casa. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde Dios trabaja. Y precisamente es cuando yo comparto con el otro, cuando, bueno, ahorita yo me siento sumamente agradecida con Dios por esta bendición de estar con ustedes. Bueno, yo no soy nada para poder estar aquí al frente de ustedes, simplemente instrumento y darle gracias a Dios por esto que me permite compartir. Y aquí entonces, y nada más que decirles, amados catequistas, que oremos, que si un día nos sentimos frágiles y débiles, sigamos adelante. Y por eso amanece cada día y cada día el Señor se hace presente. Tenemos también entonces los distintos catequistas que hay. Está el obispo, que es el primer catequista. Tenemos el presbítero, el diácono, las consagradas y los laicos. Y todos ellos tienen un nivel, por decirlo así, diferente de educar en la fe. Y algo aquí hermoso es que me parece muy importante, habla sobre los papás, la familia, que son sujetos activos en la catequesis, pero bien sabemos nosotros que ahorita más bien hay, por eso vean aquí lo más importante, la catequesis de adulto, hay que reeducar a los padres de familia. Hay que comenzar con los padres de familia, con la catequesis de adultos, porque como ellos van a educar en la fe si ni siquiera han sido iniciados. Y esto es muy importante. Ahí les dejo la reflexión. Y tenemos que ser muy agradecidos con el servicio que han prestado las generaciones, nuestros abuelitos, que han sabido transmitir la fe de una forma sencilla, con el testimonio, con la memoria, con la tradición. Y esto quiere rescatar este hermoso directorio y la gran contribución, con todo mi respeto, ¿verdad? Para todos los varones, que Dios me los bendiga aquí, pero de ahí, aquí viene en el directorio y hay que darle mérito a la gran contribución de las mujeres en la catequesis, porque a veces somos las hormiguitas ahí y que nadie sabe ese trabajo tan grande y estamos detrás trabajando y nadie se da cuenta. Entonces, este es como un reconocimiento que se nos ofrece. Y para ya terminar con lo que vimos ayer, es que es mucho que asumir, pero es mejor ir despacito, ir comprendiendo, que leer todo atropelladamente sin saber, sin entenderlo, ¿verdad? Entonces,
en esta otra parte nos hablaba de la importancia de la formación, queridos catequistas. Y ayer pusieron por ahí, no recuerdo quién fue, una catequista muy sabia que puso: el catequista que no se forma, deforma. Quiere decir que la formación es imprescindible, es esencial para la catequesis. De nada vale tener los mejores textos, los más modernos, una super oficina, un super equipo, si ustedes, catequistas, no inician una formación iniciática. ¿Qué quiere decir iniciática? Que tenga todo un proceso, un camino que les pueda ayudar a madurar a ustedes como personas, como discípulos y misioneros, que ustedes puedan madurar como una persona, como cristiano y también como catequistas. Eso es fundamental. Y ayer nos compartía el padre Froilán que hay 3 dimensiones esenciales en la formación. Bueno, tenemos el ser, la madurez humana y cristiana que tiene la persona, su conciencia misionera, cuáles son las actitudes que realmente yo tengo. Yo me estoy formando, me estoy educando en mis emociones, en mis pasiones, en todo mi carácter. Ese es el ser. Luego en el saber. ¿Qué tanto usted, querido catequista, conoce de la doctrina? Porque tenemos que conocer. Claro, no se trata de hacer un examen, como dijo el padre Froilán, pero tenemos que conocer las verdades fundamentales de nuestra iglesia, de nuestro credo. Y el saber hacer, que es la tercera dimensión, que es el cómo lo hago, que esta es la parte fundamental. Hay una parte, esta es la parte metodológica que estamos fallando, que a esto se debe la crisis de la transmisión de la fe. Y yo sé que el padre Froilán lo va a desarrollar con toda su hermosa reflexión que tiene, ¿verdad? Y toda su sabiduría, porque la crisis de la transmisión de la fe en la que nosotros estamos actualmente se debe al saber hacer, a una cuestión metodológica, que no sabemos transmitir la fe, no sabemos comunicar la fe, porque no hemos comprendido que el centro de la revelación es Jesucristo en mi vida. Entonces, eso es muy importante. Ya los demás puntos nos hablaba y casi no se pudo abordar, pero son los centros de formación, los distintos niveles en donde nosotros podemos formarnos. No sé si alguien tiene, o padre Carlos, alguna consultita o algún comentario, padre. Por ahora muy bien, Mónica, muy agradecido por esa vivencia y ese testimonio de tu experiencia, ¿verdad? Catequética. Pedirle a los hermanos que no rayemos la pantalla, pedirte, Mónica, si puedes dejar de compartir y volver a compartir para que desaparezcan esas rayas de la pantalla. Listo, ya Y llegó el padre Froilán. sí, ya está el padre Froilán. Por acá lo he visto por ahí, padre Froilán, buenas noches, por ahí lo he visto. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo están muy todos? bien. Saludos, la paz del Señor. Aquí estaba escuchando a Mónica. En realidad no le crean mucho lo que dice, que ella no es nada. En realidad está sacando su licenciatura en catequética, entonces sí sabe de lo que está hablando. Habla una catequista, pero habla con una formación muy adecuada. Y después tengo que decir que, como ustedes saben, dicen que en promedio, aquí no sé cuántas mujeres hay acá, las mujeres dicen al día 20,000 palabras, imagínense. Y los hombres, si acaso, decimos 7,000. Entonces ustedes entenderán por qué Mónica habla mucho y es hermoso lo que nos dice, de verdad. Y entonces, imagínense, en 20,000 palabras. Bueno, creo que ya las dijo todas. Eso explica, padre, por qué la mayoría son mujeres de catequistas. Eso explica por qué la mayoría son mujeres catequistas. Les mandamos a todas, a las bellas mujeres, un abrazo, de verdad. Y nos alegra mucho, ¿verdad? Eso explica también por qué Jesús nos escogió para dar la primera noticia de su resurrección. Exactamente. Gracias, hermana. Bueno, es de verdad una belleza. Voy a compartir, Mónica, voy a compartir para que... Pero las mujeres, las primeras que al resucitar el Señor. Así es, muy bien.
voy a compartir, y agradezco, como decía el padre, que no rayemos la pantalla. No es para picar, es para gozar la paz. Bien, hermanos, voy a compartir la pantalla. Agradezco que no lo pisen no toquen nada, por favor, para que no se esté rayando ahí y se vea la presentación. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Sí. Mónica me va a ir acompañando. Entonces, vamos a ver. Muy bien, se escucha muy bien. Esto. Gracias, Padre Carlos. En esta segunda parte, como ya Mónica nos introdujo, empezamos viendo así como la sombrilla, habíamos dicho, ¿no? Que es la revelación. Y en la revelación, de ahí nace la catequesis, la evangelización, la tradición eclesial, los catequistas y la formación de catequistas, todo lo que hemos visto. Ahora, en una segunda parte, que es lo que vamos a entrar hoy, ¿verdad? Con el poquito tiempo que ya nos queda, y mañana la tercera parte, a ver la segunda parte, que es una parte exquisita, que consiste, son 4 capítulos también. El capítulo 4 es la pedagogía de la fe. Oiga, hermanos, atención, abran el oído. Esto cambia la catequesis. Una pedagogía de la fe. O sea, a partir de ahora, eso es una cosa que usted va a empezar a escuchar siempre. Pedagogía de la fe. Escúchelo, Pedagogía de la fe, fundamental. Ese es el corazón del nuevo directorio. La pedagogía de la fe. Después el capítulo 7, ese capítulo 5, el 6, perdón, habla del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a explicarlo. Después el capítulo 7, la metodología de la catequesis. Y el 8, uno de los más bonitos de los capítulos, que creo que lo lean, que es la catequesis en la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hacemos una síntesis, ¿verdad? Porque como decía Mónica, si yo me pongo nos ponemos a decirle todo lo que dice el directorio, pues ¿para qué? Si ustedes lo pueden leer. Y yo espero que lo lean, El compromiso, todos los que están esta noche aquí tienen que leer el nuevo directorio, sino entonces aquí lo que estamos diciendo, qué bonito lo que dijo Mónica, el padre Froilán, padre Carlos, pero no lo profundicé, hay que ir a leer el directorio, ¿ok? Entonces, en el capítulo 5, la pedagogía de la fe, es algo muy sencillo. A ver, hermanos, Dios, atención, tiene una manera original de hacer las cosas. ¿Cómo se llama eso? Pedagogía divina. ¿Ok? Los grandes teólogos, estoy pensando en Salvador Pieninot, estoy pensando en Piero Coda, estoy pensando en Joseph Ratzinger, estoy pensando en von Balthasar, estoy pensando en Karl Rahner. Los grandes teólogos han tratado, ¿verdad? Y el magisterio de la iglesia, de decirnos cuáles son los rasgos de ese estilo de Dios, Y esto es fundamental. ¿Cuáles son los rasgos del estilo pedagógico de Dios? ¿Qué es la pedagogía? Muy sencillo, es la pedagogía, no quiere decir la manera en que se conduce a un niño, es decir, la educación. ¿Okay? ¿Cómo es la educación de una persona? ¿Cómo se educa? Bueno, Dios tiene una manera, Él es el maestro original de hacerlo. Eso se llama pedagogía divina. Jesús es como el punto culmen de esa pedagogía. Entonces, Dios en la historia de la salvación, en toda su historia, nos ha mostrado su estilo. ¿Dónde encontramos el estilo de Dios? Muy sencillo, en la Escritura. En la Escritura, ahí está el estilo de Dios. La iglesia ha conservado ese estilo de Dios. Y la pedagogía de Dios manifestada en Jesús de Nazaret, la pedagogía de Jesús, es la pedagogía de la fe. ¿Qué es la pedagogía de la fe? Es la manera en que la iglesia lleva adelante la acción de la misión, la evangelización. De la pedagogía, la catequesis tiene su propia pedagogía. Hermanos, ¿qué quiero decirles? Muy sencillo. No sé si en Nicaragua, padre, se entiende lo que voy a decir aquí en Costa Rica. Obviamente estamos muy cerca y la mayoría de cosas no se entendemos, pero puede ser que no. Hemos metido la pata. Sí, se entiende, ¿verdad que sí? Háganme cara que sí. Sí, no, cuidado, estoy diciendo lo que no. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Hemos metido la pata. ¿Por qué? Porque los catequistas o los catequetas han pensado que uno toma, por ejemplo, la pedagogía constructivista o conexionista o la pedagogía de la universidad, de la escuela, del colegio o de la secundaria, como ustedes le digan, y la aplica a la catequesis. Ahí metimos la pata. No, porque la pedagogía de la catequesis, ¿de dónde nace? ¿Quién me lo dice? De la pedagogía de Jesús. ¿Está clarito esto? Por favor, atención, que esto es lo más importante. Nosotros en la Iglesia Católica hacemos la evangelización, hacemos la catequesis con un estilo como el de Jesús.
¿verdad? Aquí está el problema. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado, atención, ahí hemos metido la pata. Hemos tomado, o lo hemos hecho mal, hemos tomado la pedagogía civil, constructivista, conexionista, bueno, los que son especialistas en la parte de la pedagogía me pueden entender. Aquí los demás les estoy explicando que hemos tomado la pedagogía civil humana, la que se usa en la clase, en la escuela, en la universidad, y la hemos agarrado en catequesis. Le hemos nada más trasladado a la catequesis. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? Porque esa no es la pedagogía de la catequesis. Esa no es la pedagogía de Dios. ¿Cómo? Aquí está el punto central. Atención. ¿Cómo hacemos discípulos con una pedagogía que no es la de Jesús? Ay, 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 ya entendimos todo, ¿verdad que sí? Levánteme la mano si se entendió. Levánteme la mano. Levánteme el dedo el que entendió, la mano, sáqueme la lengua, haga lo que sea para yo saber que sí, que entendió. Así es. Claro que entendimos. ¿Cómo queremos hacer discípulos? Eso es la catequesis, ¿eh? Lo vimos ya ayer en la primera parte. ¿Cómo hacemos discípulos con una pedagogía que no es para hacer discípulos? Ajá, y aquí está el asunto. Por eso la transformación de la catequesis es una transformación radical. Atención, hermanos, que esto es muy importante. Es una transformación radical, la transformación de la catequesis. Entonces, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando que hay una fidelidad, no solo en el estilo pedagógico y no solo el contenido, sino también en la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es el método, es decir, el camino, la manera en que yo hago las cosas. Por ejemplo, usted, las señoras aquí todas, ¿verdad? Maravillosas, que hacen tortillas, yo no sé, imagino que allá hacen unas tortillas riquísimas como aquí en Costa Rica. Bueno, ¿cuál es la metodología? La metodología es la manera en que yo hago, metos, quiere decir el camino en que yo hago algo. Bueno, ¿cuál es la metodología de la catequesis? La pedagogía de la fe. Tiene que haber una reciprocidad entre contenido y método. Por eso dicen, no solo contenido. ¿Verdad? Los catequistas se preocupan por el contenido. Eso es signo de una pedagogía que no es la de Jesús. Jesús no se preocupaba solo por el contenido, sino también por la manera en que lo hacía. Recuerden, ¿no? Levantaba las manos, tenía compasión. Recuerdan la escena que leíamos ahora en Cuaresma hace unos días, para no solo la Pascua, llegaron una mujer adúltera, la presentaron a Jesús. Maestro, la ley dice que hay que matarla. ¿Tú qué dices? En flagrante adulterio, Jesús escribía en el suelo, ahí en el templo. Oiga, impresionante, ¿eh? O sea, ahí no hay no solo contenido, ahí hay método. El catequista tiene que tener los ojos puestos en Jesús para aprender el contenido y el método. A ver, el contenido y el método junto hace la pedagogía de la fe. Entonces, la revelación, hermoso, lo que dice el numeral 157. Solo digo cosas así que despuntan hermosas de lo que dice el nuevo directorio. La revelación es la gran obra educativa de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Y la catequesis sigue las huellas de esa pedagogía divina. No lo digo yo, lo dice el directorio, el numeral 157. Es decir, ¿dónde está la dificultad? Que hacemos una catequesis con una pedagogía que no es la de Jesús. Ay, 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 hermanos. Hacemos una catequesis con un estilo civil, constructivista, ya les dije ayer, ¿no? Clase, examen, hacemos una catequesis pensando de que esto es una escuela, una universidad. Oiga, ahí metimos la pata. No sé si se entiende la expresión, pero estoy diciendo se hizo mal. No, la catequesis tiene que tener las huellas de la pedagogía divina, la pedagogía de Jesús. Eso es la pedagogía de la fe. Por tanto, la forma de relacionarse de Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Jesús era un rabí, era un rabino, era un maestro. Y nosotros tenemos que aprender de él, presbíteros, señores obispos, diáconos, religiosas, laicos, evangelizadores, catequistas, ustedes de manera especial. Tenemos que aprender de Jesús. Los relatos, dice el numeral 164, de los evangelios atestiguan los rasgos de una relación educativa de Jesús e inspiran la acción pedagógica de la iglesia. Entonces, tiene que haber, como he dicho, una reciprocidad entre contenido y método. Vean qué interesante, el numeral 165. Márquenlo, subrayenlo, vayan a buscarlo cuando tengan el texto, que ya el padre Carlos les hacía promoción del texto físico.
o si no, también de su texto digital, que lo pueden encontrar por internet. El 965 dice cuáles son los rasgos de esa pedagogía de Dios. Ven, interesante. Hace presente la iniciativa de amor gratuito, o sea, es iniciativa. O sea, Dios sale a la búsqueda, al encuentro. Abraham no busca a Dios, Abraham no buscó a Dios, Dios busca a Abraham. Moisés no buscó a Dios, Dios buscó a Moisés, le salió al encuentro. Dios toma la iniciativa. No hay Ahora les hago una pregunta. Qué raro que los catequistas estemos aquí sentados esperando que los chiquillos lleguen a clases, que la gente llegue a la catequesis. Qué raro, ¿eh? Es muy raro eso. Yo le pregunto a una catequista un día de esos, oiga, pero ¿por qué usted solo tiene 3 niños en catequesis? Si en la escuela hay como 50. Ah, padre, yo estoy esperando aquí que vengan. Qué raro, ¿ah? Porque el estilo de Dios, ¿cuál es? Ir a la salida a buscar. ¿Ven dónde está el problema? El problema está en que nosotros tenemos un estilo educativo, una pedagogía que no es la de Jesús. Perdón. Esto me hiere, ¿eh? Se lo digo de corazón. Esto me da tristeza lo que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo, como decimos los ticos aquí, me poncha, o sea, me da tristeza, no me gusta. Porque no puede ser así. El catequista, la evangelización, la catequesis, tiene que hacerse con la pedagogía de Jesús. Eso se llama pedagogía de la fe. Ahí pueden ustedes leer todos los rasgos. Aquí los rasgos es un resumen, ¿no? De todos los rasgos. Por ejemplo, está llamado a la salvación, evoca la conversión, asume la gradualidad. Es decir, vamos a ver, ¿qué significa eso? Dios se va revelando poco a poco. Verá, usted no puede pretender que una persona viene a la catequesis hoy y usted le va a hablar del misterio trinitario y le va a decir, bueno, es que el Padre y el Hijo son el mismo y el Espíritu y entonces la relación del Padre y del Hijo se llama procesión o sea, usted no va a ponerse a hablar de eso a la gente que está llegando. Pero a mí me pasó una vez que yo estaba emocionado, fajado, hablando del Vaticano II y hablando de Aparecida y hablando de todo esto y una persona levantó la mano y dice, padre, ¿qué es el Vaticano II? ¿Qué es Aparecida? O sea, a veces decimos un mensaje si no hay gradualidad. A la gente hay que iniciarla poco a poco. Así es la pedagogía divina. O sea, Dios le fue diciendo a Abraham algo, a Moisés, a Jacob, a los patriarcas, a los profetas. O sea, fue revelando su mensaje de salvación gradualmente, ¿verdad? Usted no puede llegar a pensar que la catequesis es un temario. A ver, ¿cuál es el tema? A ver, por favor, prohibido, pecado. Estoy bromeando, ¿eh? Pero pecado decir aquí, el tema de la catequesis de hoy es este. ¿Cómo el tema? Eso es una clase. Eso es una pedagogía constructivista. Eso es una pedagogía del mundo civil o es pedagogía divina, lo que hacemos en catequesis. Aquí está el punto. Asume la gradualidad. Está centrada en Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, la experiencia. Miren, hermanos, esto es fundamental. La pedagogía divina provoca experiencia, contacto. No es la transmisión de un mensaje, como lo he dicho, incansablemente. Y una de las cosas más bellas que para nosotros, Mónica les puede decir, ha significado tal vez la renovación de la catequesis en nuestro país, es entender que la pedagogía de Dios, la pedagogía de Jesús, la pedagogía de la fe está hecha de gestos, que ayer lo dije, y palabras. O sea, yo no solo tengo que hablar, tengo que hacer gestos. O sea, el catequista no puede pararse al frente y empezar a hablar como un loro, ¿no? Como un animalito. Y esto, no, tiene que hacer gesto. La catequesis tiene que ser palabra y tiene que ser gesto. Si no hay palabra y gesto, no hay pedagogía de la fe. Entonces, estos criterios que estoy ahora mencionando, ¿verdad? Para el anuncio del evangelio, hacen referencia a cómo se transmite en la catequesis el mensaje de la fe. Ustedes van a encontrar ahí, hay una unidad de integridad de la fe, o sea, la experiencia de la fe es integral, el conocimiento de la fe. El mensaje cristiano de la catequesis es trinitario y cristológico. El anterior directorio de 97 tenía un nombre, se llamaba cristocentrismo trinitario.
Ok, pongan atención, que es lo mismo que dice el numeral 168-170. O sea, toda la catequesis está centrada en Cristo hacia la Trinidad. O sea, en la persona de Jesús es el corazón. En un énfasis, un criterio histórico salvífico. Es decir, bueno, la historia, la acción de Dios, pero en la vida de la gente. O sea, en la vida de la gente, desde la eclesialidad, la comunidad, y una cosa hermosa, la primacía de la gracia y de la belleza. Yo voy rápido porque obviamente se nos va el tiempo. Entonces, vamos a ver. Atención. Yo quiero hacerles un reto. Un reto. Ya ayer les hice un reto de que lean el directorio, el nuevo directorio. Ahora otro reto esta noche. Pongan los ojos, así bien, la mirada fija en Jesús de Nazaret y aprendan de él a hacer la catequesis. ¿Cómo lo hace Jesús? Eso se preguntan los jesuitas, ¿eh? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo haría Jesús la catequesis hoy? Oiga, pero cuando usted va a la misa y escucha la palabra, cuando usted le ora leyendo la escritura, los evangelios, o sea, aprenda no estamos hablando solo de espiritualidad, aprenda la pedagogía de Jesús. ¿Cómo hace Jesús sus acciones? Así las voy a hacer yo. ¿Ok? Catequistas de Nicaragua, les invito a eso, a asimilen la pedagogía de Jesús. ¿Verdad, Mónica? Y es padre. Padre, es que esa es la maravilla de la pedagogía de Jesús, porque entonces, entrando en ese vínculo de intimidad, nos vamos, conforme vamos descubriendo el rostro de Jesús, nosotros vamos tomando también ese rostro. O sea, no es cada uno, él me ama como soy, pero poco a poco lo voy asumiendo en mi vida, y voy asumiéndolo también en mi quehacer, en mi servicio de la catequesis. Sí, y entonces esto es fundamental porque entonces les aseguro, hermanos catequistas, queridos compañeros presbíteros, que la catequesis se renueva. Se renueva cuando el catequista ejercita una pedagogía que es la de Jesús. Hermanos, ustedes, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad? Yo soy director diocesano de catequesis en mi diócesis y soy el encargado de la formación de los catequistas en mi país. Y hay mucha queja, ¿no? Muchos catequistas que tienen un estilo, es un problema pedagógico, un estilo pedagógico que no es el de Jesús. Imagínenselo, ¿no? Yo llego enojado, molesto. A ver, ahora en el libro, ahí, tal cosa, regañando a todo mundo. O sea, así no se hace discípulos. Así no florece la fe. Atención, muy importante. Vamos a poner la mirada en Jesús de Nazaret. Y vamos a aprender de Jesús a hacer la catequesis. ¿Estamos claros? ¿Todos sí? Bien. Pasemos, Mónica, al capítulo 6, que nos habla del catecismo de la Iglesia Católica. Hay dos cosas importantes. Está el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. El compendio es un resumen, ¿verdad? A ver, hermanos, aquí está el contenido de la catequesis. A veces la gente dice, ay, yo voy a buscar en internet qué encuentro para hablar de qué, del cielo, no sé qué voy a decir. Oiga, ¿para qué anda buscando usted lo que no se le ha perdido? Dice mi mamá. Si en el catecismo de la Iglesia Católica está todo. Vamos a ver, les explico. A ver, había una preocupación en el Vaticano II, mi profesor de historia de la catequesis nos lo contaba así con una viva, un gozo y una viva, como la historia viva, ¿verdad? Decía el padre Giuseppe, decía así, el Vaticano II mostró la necesidad de un catecismo universal. Oiga, la Iglesia Católica no tenía un catecismo universal. Está el catecismo romano anterior para los párrocos, pero no tenía un catecismo donde estuviera todo el compendio, toda la síntesis de lo que la Iglesia cree, los cristianos creemos. Ahí está. Y fue un proyecto que nació en Vaticano II, pero no se logró. Fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el que le pidió esto. Y adivinen a quién se lo pidió. A Joseph Ratzinger, al Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Duraron 7 años dándole forma al catecismo, trabajando por aparte, estudiándolo, buscándole maneras, y fue una cosa hermosa lo que tenemos. Yo creo que en América Latina no hemos valorizado aquí nosotros en nuestra región
muchas veces no hemos valorizado el catecismo de la Iglesia Católica. Andamos buscando cosas, cómo transmitimos la fe, el mensaje de la fe, contenido de la fe. Ahí está todo lo que nosotros creemos. Entonces, pongan atención. El catecismo está hecho, verá Mónica, en 4 partes. Mónica le encanta explicar esto, no lo va a explicar. Muy bien, padre. Sí, esas 4 partes, ¿cuáles son? Bueno, en lo que creemos, que es el credo, ¿verdad? La profesión de fe. La segunda parte es lo que celebramos. Aquí viene entonces lo que es los sacramentos. En la tercera parte, lo que vivimos, las bienaventuranzas, los mandamientos. Y en la cuarta parte, lo que oramos. Y aquí entonces se ve por las 7 oraciones del Padre Nuestro. Es hermoso, padre, aquí. Así es, el catecismo de la Iglesia Católica sigue la lógica de cómo la Iglesia entiende la fe de los padres de la Iglesia. Es lo que creemos, la fe, la de la Iglesia, el contenido, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. ¿Ok? Vamos a ver, toda la primera parte es la parte del contenido, toda la segunda parte, toda la parte de la celebración, los sacramentos y la vida espiritual, todo lo que tiene que ver con la moral, la tercera parte, y todo lo que tiene que ver con la oración, ¿verdad? Que es fundamental. Vamos a ver, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es creer en lo que Dios nos ha revelado, celebrar los sacramentos, vivir conforme al evangelio y ser un hombre y una mujer de oración. Entonces, ¿qué es el propósito de ese 185 del directorio? Muy sencillo, del catecismo. Es una norma segura para la enseñanza de la fe. Es decir, el catequista tiene siempre a mano el catecismo. Pero me gustaría pasar la mirada, Padre Carlos, aquí, y todo me ayudan los directores diocesanos de catequesis de sus dioses. Pasen la mirada, a ver si los catequistas tienen ahí el catecismo de la Iglesia Católica. A ver quién lo tiene ahí. ¿Quién lo tiene por ahí, el catecismo de la Iglesia Católica, que lo enseñe? Porque es fundamental. O sea, no, al punto, lo voy a decir aquí, no se puede hacer la catequesis si no se tiene la Biblia y no se tiene el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Estamos claritos? Ahí me lo está mostrando. Aprovecho, Padre Froilán, y a todos los hermanos, recordarles que en el departamento de catequesis tenemos catecismo de la Iglesia Católica en físico, ¿verdad? De igual manera, con sus encargados diocesanos pueden hacer el pedido. Tenemos a un precio módico, porque es un libro bastante grueso, por así decirlo, pero que todo catequista debe tenerlo. Pero en el departamento de catequesis tenemos en existencia catecismo de la Iglesia Católica. Padre Carlos, ya vi que es un buen comerciante. No, la formación es importante. Tenemos que hacer que nuestros catequistas tengan el material para realizar. Sin duda, aquí en Costa Rica también lo hemos hecho. Hemos insistido, catequistas, Biblia esencial, lo decía el primer capítulo de la primera parte, y ahora el capítulo 6, en la importancia del catecismo. Hermanos, de verdad, en el catecismo está lo que usted necesita. ¿Verdad? También tenemos Biblia disponible para que compren. Ok. Ahí vi a Isela y a otros mostrando el catecismo. Gracias. Todo agente catequístico, todo catequista podrá recibir de este texto, escucha lo que dice 186, podrá recibir de este texto, dice ahí, hermanos, el catecismo, de este texto estoy señalando una valiosa ayuda para transmitir a nivel local el único pleno depósito de la fe. A ver, atención. El catecismo dice, lo explica en la introducción, de que viene el contenido, no viene el método. ¿Quién hace el método para transmitir ese contenido? El catequista. Ahí viene el contenido. El catecismo de la Iglesia Católica no tiene la pedagogía, tiene solo el contenido. Entonces el lenguaje, usted lee y usted es el que tiene que hacer la mediación. El lenguaje, el canto, el video, el dibujo, lo que usted, ahí es lo que el catequista hace, es el trabajo del catequista. Entonces el catecismo se ofrece en toda la iglesia por una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. Se divide en 4 partes que ya lo hemos visto. A ver, ¿cuáles son las 4 partes? Lo que se cree, lo que profesamos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. Eso es lo que es la vida cristiana. Entonces, el catecismo no es una propuesta de método catequista, y no es un proceso de catequesis,
El catecismo es solo el contenido, ¿verdad? El país, allá Nicaragua, debe avanzar hacia la construcción de catecismos locales, que vamos a ver mañana todo lo que significa eso. ¿Okay? Es un gran trabajo. En Costa Rica hemos hecho ese camino y es un gran trabajo, ¿verdad? Pero vale la pena. Esos catecismos locales están basados en el contenido que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, pero con la metodología propia. El compendio es un instrumento riquísimo, porque de una forma más sencilla, inmediata, accesible, explica todo lo que el catecismo nos quiere decir. Bien, vamos al capítulo 8, que es el séptimo, y terminamos con el capítulo 8, que es la metodología de la catequesis. ¿Cuál es todo como el ADN o la estructura de ese capítulo 7 de la metodología de la catequesis? Es lo que he dicho, la pedagogía de la fe. Y son esos elementos los que tienen en cuenta. La relación entre contenido y método. Catequistas, atención, ténganlo presente. No es solo transmitir contenido, tiene que haber método. A ver, les digo por qué. Porque lo que uno dice, la gente no lo recuerda más que el 5 o el 10%. Pero lo que uno hace, la gente lo recuerda hasta el 70%. Entonces, el método, yo no estoy diciendo aquí un cantito, una dinámica, es mucho más que eso. Es el gesto. ¿Cuál es el método de una catequesis? Es el gesto, ¿verdad? Con Mónica y ese servidor y otros compañeros sacerdotes y otros catequistas formadores de nuestro país, hemos hecho la experiencia de tratar de entender esto. ¿Cómo se hace? Que la palabra y el gesto vayan juntos, es decir, el contenido y el método. Tienen que ir juntos. Hermanos, no es una charla lo que damos, no es un curso lo que hacemos, por favor, olvídense de eso. No es una clase, es metodología catequística. La importancia de la memoria, el nuevo directorio habla de esto, importancia. La memoria la hemos como olvidado, antes éramos muy exigentes, la memoria la olvidamos, hay que tener un justo medio. La importancia del lenguaje, queridos catequistas, el lenguaje, la manera en que yo digo las cosas. Yo no puedo pararme aquí a decir cosas que la gente no puede entender, eso no se vale, puede ser que lo esté haciendo, que sea mi pecado, pero por favor, el lenguaje tiene que ser accesible, llegar a todos. La experiencia, eso es vital. Ese es uno de los temas más importantes del nuevo catecismo directorio, la experiencia, la importancia de la experiencia. Póngase a pensar, hermanos, la persona que viene a catequesis tiene que llevarse una experiencia profunda de fe, de encuentro con Jesús. La dinámica del grupo, el espacio donde usted hace la catequesis. A veces lo digo, si la catequesis es hecha en un salón igual que el de una escuela, estamos haciéndolo mal. Yo al frente, los niños todos o los adultos todos sentados en sus escritoritos, estamos haciéndolo mal. Ese no es el estilo de la catequesis. ¿Qué es lo que inspira la pedagogía de la catequesis? El misterio de la encarnación. Y como ya dije, el numeral 194 es fundamental. Toda la catequesis es un misterio de fidelidad a Dios y al ser humano. A Dios y al ser humano, para evitar cualquier oposición, separación entre lo espiritual y lo humano. La experiencia humana es parte constitutiva de la catequesis. Resuena la palabra de Dios en mi vida. A ver, no quiero causar dificultad, pero ¿cómo inician ustedes la catequesis? Yo espero que no inicien. A ver, niños todos, hermanos, vengan en el nombre del Padre, del Hijo. Eso no es misa. ¿No? La catequesis no es una misa. No empieza con oración, no empieza con invocación, empieza con la experiencia humana. O sea, vamos a ver, hermanos, hay que comprender el estilo de la catequesis, la pedagogía de Jesús. Jesús, vamos a ver, les pongo un ejemplo. Jesús llega donde imagínense que es un encuentro de catequesis, ¿eh? Estamos en Samaria, ¿no? En el pozo de Jacob. Ya ustedes se recuerdan, ¿no? El evangelio del Evangelio de San Juan, el capítulo 3 de la Samaritana. Y llega Jesús al pozo, se acerca a la mujer y Jesús le dice, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. La ahuyenta. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la mujer? ¿Cómo empieza esa catequesis de Jesús con la samaritana? Dame de beber. Experiencia humana. Aprendamos de Jesús a hacer la catequesis. Jesús no, imagínense,
Llega la samaritana y Jesús de un solo, imagínense la escena, yo solo les pongo la caricatura. Llega la samaritana con el jarro, el coso para recoger agua, y Jesús la vuelve a ver y le dice, ajá, ya has estado casada con 7 hombres y ninguno de esos es tu marido. Oiga, Jesús le dice eso y la mujer se espanta, se va. No hubo conversión, no hubo samaritana, no hubo nada. Oiga, así somos nosotros a veces en la catequesis. No sabemos hacer el acto catequístico. La experiencia humana es lo primero. Mónica, cómo se inicia un encuentro de catequesis? Con el diálogo, Padre, abriendo el corazón, escuchando a las personas, disponiendo a que compartan su vida desde lo cotidiano. Exactamente. Con la experiencia humana, como dice Mónica. Y en un primer momento, con una acogida, una apertura, una bienvenida. Qué alegría vernos, qué gozo vernos de nuevo, hermanos. Así tiene que empezar la catequesis. La catequesis no empieza orando, no empieza diciendo en nombre del Padre, digo, eso es después, La oración es respuesta de fe, lo veremos después. Entonces debe de resonar la catequesis siguiendo el ejemplo de Jesús, hermanos y hermanas, ayuda a iluminar, a interpretar la experiencia de la vida, ayuda a transformar nuestra vida, se articula según distintos lenguajes. Hay cosas que uno dice, no con la lengua, sino con las acciones. Esto es fundamental. Uno de los elementos más importantes es el arte. La catequesis es narrativa. El catequista, escúchese lo que voy a decir, no explica. El catequista narra. Yo vengo a contar, a Mónica antes estaba explicando, no, estaba narrando. Tengo 3 hijos, ¿verdad? Yo no sé por qué, yo no sé si los ticos, allá aquí los ticos somos así, La gente está hablando y está explicando y nadie pone atención, pero cuando la gente dice, vieras que me pasó, todo el mundo se pone atento, porque nos gusta el chisme. Vieras que una vez llegó un fulano y todo el mundo ahí sí pone atención, porque nos gusta el chisme, claro. Me imagino que allá en Nicaragua también. La experiencia, la narración, oiga, no es explicar. La catequesis no explica como la matemática, como el español, como el estudios sociales. Es narrativa. Y yo cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es catequesis. Entonces, es la importancia de la memoria. Es una comunicación que no es unilateral. A ver, si usted da catequesis y la gente no pregunta, la gente no participa, escucha lo que le voy a decir, algo malo está pasando. Algo malo está pasando. Si usted en la catequesis la gente no interactúa, no hay diálogo, no hay pregunta, no hay interacción, algo malo está pasando. Entonces, ¿cuál es el espacio en la catequesis? Tiene que ser la comunidad cristiana. El catequista es solo agente de esa comunidad. Perdón que vaya rápido porque quería llegar al capítulo 8, que haré cerrando esta tarde, porque ya casi son las 8 y tenemos que ir concluyendo. A ver, hermanos, el capítulo 8 es una joya, un tesoro para nosotros los catequistas. Se llama así, la catequesis en la vida de las personas. Y nos va a abrir la mente para renovar la catequesis. Aquí viene el esquema de todo el capítulo 8. El padre Carlos les va a pasar las filminas que estamos haciendo acá en PDF a todos para que las tengan y lo puedan repasar. Pero lean el documento, el nuevo directorio. Empieza hablando de la catequesis y la familia. Vamos a desarrollar un poquito eso. Y los distintos tipos de catequesis. ¿Qué es lo que me da pena a mí? Me da vergüenza a mí. Se los quiero decir, me da vergüenza que en nuestras parroquias, no en todas, pero la mayoría, la catequesis sigue siendo la misma cosa de siempre para que la gente reciba sacramentos. El directorio dice, se acabó. Dígalo conmigo, se acabó. Ya no más. La catequesis no es para que la gente reciba sacramentos, es para acompañar la vida de la gente. En Costa Rica usamos un término, la catequesis en el arco de la vida. ¿Qué significa, Mónica? Una catequesis para la vida o el arco de la vida. El arco de la vida, que así como la vida nace, crece, se reproduce y muere, entonces abarca todas las etapas del ser humano, desde el nacimiento, para niños, en la etapa juvenil, en la etapa adulta, hasta la ancianidad, ¿verdad? Ok, vean qué interesante, lo que Mónica nos ha dicho es lo que dice el directorio.
La catequesis de la familia, la catequesis de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las personas con discapacidad, los migrantes, los emigrantes y los marginados. Es decir, la catequesis es para la vida. La catequesis no es para los sacramentos. Los liturgistas estén tranquilos, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que sí, que sí, también los sacramentos son parte. La catequesis no prepara los sacramentos. La catequesis es para la vida cristiana. Aquí está el cambio. Eso es fundamental. A ver, tengo que decirlo con mucha pena, ¿eh? Yo puedo decir esto porque yo no conozco sus parroquias. Yo nunca, bueno, sí he estado en Nicaragua algunas veces, pero yo nunca he ido a su parroquia, entonces puedo decirle esto. Si su parroquia no tiene esto que está aquí al frente de usted, su catequesis sigue siendo una catequesis antigua, añeja, sin sentido y no renovada. Perdón. Si su catequesis no está relacionada con la familia, si no hay una catequesis de adultos bien hecha, si hay una catequesis para jóvenes bien hecha, una catequesis para niños que los haga cristianos, una catequesis para ancianos, para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Si no está este cuadro, su catequesis sigue siendo una catequesis conservadora, antigua, añeja, que no se ha renovado, con todo respeto. Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué este capítulo? Eso es hermoso, ¿eh? Una catequesis para las etapas de la vida. Nosotros en Costa Rica estamos trabajando fuerte en esto, ¿eh? Una catequesis que acompañe los estados de vida, las edades y la necesidad de la gente, ¿ok? A ver, con respecto a la familia, esto me encanta, ¿eh? Numeral 227 al 231 del nuevo directorio. La catequesis en la familia. ¿Cuál es el lugar natural? Es de la catequesis en la familia. La catequesis con la familia, porque el referente de la catequesis es la familia, y la catequesis de la familia, que es sujeto de catequesis. Yo voy a decir algo y no quiero que nadie se me enoje, pero sí quiero que me entiendan lo que voy a decir. Vamos a ver, queridos catequistas. Estamos acostumbrados a decir los primeros catequistas son la familia, son los papás. Ok, eso suena muy bonito cuando es cierto, pero no podemos seguir diciendo, como dice el nuevo directorio, que los padres son los papás, son los primeros catequistas. Si un papá no transmite la fe, no es catequista, ¿verdad? Nosotros seguimos con los brazos cruzados, esperando que la familia nos manden los niños a la catequesis. Eso ya no existe, ¿eh? Yo no conozco en Nicaragua, no puedo decir en detalle lo que está pasando por allá, pero en mi país, eso que voy a decir es muy duro, pero es la realidad. La mayoría de papás no tienen la motivación, no tienen la formación y no tienen la intención de transmitir la fe a sus hijos. Esto que estoy diciendo es doloroso, pero hay que darnos cuenta ya, porque si no nos damos cuenta, se nos va a desbaratar la catequesis que tenemos. El catequista no puede seguir pensando que en la casa se está transmitiendo la fe. Yo no sé allá, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, aquí la mayoría de los niños que llegan, hermanos, llegan los niños sin saber persignarse, sin saber orar, con una confusión religiosa enorme. El papá lleva al niño al culto y la mamá lo lleva a misa, etcétera. Unas cosas impresionantes. Obviamente siempre hay gente, familias maravillosas que son catequistas, que transmiten la fe, etcétera. Pero atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Tiene que haber una relación muy fecunda entre catequesis y familia. Después empieza a desarrollar la catequesis de los adultos, no solo con motivo del matrimonio, del bautismo de los niños, sino la catequesis de iniciación cristiana de adultos, la catequesis permanente para los adultos. Hermanos, el antiguo directorio, el nuevo directorio dice que la forma especial de catequesis es la de los adultos. La catequesis de las parejas jóvenes, como nosotros hacemos una catequesis, no sé, en Nicaragua, aquí una catequesis que dura unos 2 meses para los matrimonios que se van a casar, pero después la gente se casa y nadie los acompaña. Tiene que haber una catequesis de la pastoral familiar que acompañen las parejas que se han casado. Eso es fundamental. Los padres que piden el bautismo, la catequesis de los padres de familia, estilo escuela de familia, la catequesis intergeneracional, y unas cosas que más me gusta, que yo venía años insistiendo, los protagonistas de la catequesis de adultos.
todo lo que tiene que ver, a ver, hermanos, con la catequesis de los niños, con la catequesis de los niños, todo lo que tiene que ver, hermanos, con las distintas etapas, lo que tiene que ver con las etapas de la catequesis todo lo que tiene que ver con la infancia, con la educación religiosa, todo eso es importante, con los jóvenes. Tiene que haber una catequesis hecha para los jóvenes, con una metodología, con un estilo de adolescentes, de adultos, una catequesis para ancianos, hermanos y hermanas. ¿Quién está haciendo esto? Me pregunto yo. Pero quiero decirles que en Costa Rica hemos avanzado hacia una catequesis, tenemos ya toda una propuesta. Les cuento la historia, Mónica nos va a decir en este momento, a contar la propuesta. Tenemos una propuesta que se llama Esperándote, que es una catequesis prenatal. Mónica, ¿en qué consiste la catequesis Esperándote? Claro, bueno, lo novedoso de esta propuesta es que es una revista prenatal, es como un primer acercamiento, un anuncio que se les ofrece, sobre todo a la madre que está embarazada, para que descubra el amor de Dios y la presencia de Dios también a través de ese nacimiento, ¿verdad? En ese niño que se está desarrollando. Es hermoso porque a través de una revista es una propuesta novedosa que viene hasta con QR, ¿verdad? Viene con canciones, con oraciones, hasta con la bendición, donde sale el Padre Froilán en un video, ¿verdad? Muy bonito, una oración antes del parto. Es todo un itinerario en donde se va compartiendo el querigma, se va profundizando el amor de Dios, cómo desde la experiencia humana también cuáles son los cuidados que tiene que tener la mamá y el bebé, porque nosotros tenemos que saber escoger un nombre cristiano a ese bebé que está por nacer, es lo que cómo se hace Dios presente. Más que todo entonces es que la mamá y ese bebé descubran la experiencia del amor de Dios por medio de varias estrategias que se proponen ahí. Entonces tenemos toda una catequesis de prenatal que es fíjense, para las mujeres embarazadas. Vean, hermanos, estoy diciéndoles esto y me siento emocionado, porque ¿cuál es la clave? Dejen de pensar en una catequesis para recibir sacramentos y empiecen a hacer una catequesis para la vida. Ahí está la clave. Tenemos una catequesis de infancia temprana. ¿Qué pasa con los niños de 0 a 6 años? ¿Qué se hace con esos niños, con los papás de esos niños? Imagínense una parroquia con una escuela de padres, una catequesis para los papás de cómo criarlos, transmitir la fe a esos niños. Vamos a empezar la catequesis de los niños pequeños, de los niños más jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos. Bueno, Mónica está trabajando en ese proyecto hermoso. Le llamamos una catequesis de la esperanza, eso es fundamental. Entonces aquí está una catequesis con personas en discapacidad, con migrantes, una catequesis con personas marginadas, ¿verdad? Hermoso, esto es hermoso. Entonces, vean qué interesante, quiero llegar aquí a este momento, que quiero que todos pongan mucha atención. El numeral 232 dice así, escúchese, búsquenlo, márquenlo, subrayenlo, apréndanselo. Es bueno que se abandone la denominación donde todavía está en uso de cursos de preparación de los sacramentos para devolver a los itinerarios auténticos significado formativo y catequismo. Es hora de superar la clásica catequesis infantil o de adultos o para recibir sacramentos. No lo estoy diciendo yo, lo dice el numeral 232 del nuevo directorio. Ya basta, ni siquiera lo llamen así, no le digan curso, no le digan catequesis pre-sacramental, prematrimonial, no lo llamen así, eso no tiene sentido, eso no es catequesis, eso no funciona. La catequesis es para acompañar la vida, para madurar, provocar. ¿Okay? Bien, se nos va el tiempo y no quiero atrasar. Entonces quiero decirles que en la propuesta, ok, padre, o sea, Padre Froilán, ok, eso es cierto. La catequesis no es para hacer sacramentos, para los sacramentos, es para la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí está la clave, 225, 226, con la inspiración catecumenal, con itinerarios
de inspiración catecumenal. Esto es fundamental. Eso de la inspiración catecumenal es el estilo de la iniciación a la vida cristiana. No una catequesis fragmentada, sino una catequesis articulada a lo largo de un itinerario. Hermanos, necesitamos itinerarios de vida cristiana. Eso es la catequesis. Itinerarios orgánicos, estructurados, todo el numeral 254 en adelante nos habla de todo lo que es el catecumenado. Bien, perdón por la rapidez, pero mi invitación es, ahora sí, catequistas, manos a las obras. ¿Verdad, Mónica? Así es. Y adelante, yo sé que el Espíritu Santo va a estar presente. Lo importante es hacer conciencia de que tenemos que renovar la catequesis. Gracias, Padre Froilán. Ok. Padre Carlos, muchas gracias. A todos. Bueno, Padre Froilán, creo que diríamos aquí en Nicaragua, nos ha zarandeado fuertemente, ¿verdad? Yo creo que quedarán resonando esas palabras que de la formación de hoy, y también nos abre un gran reto, en primer lugar, a los obispos y a la Comisión Nacional de Catequesis para esa renovación de la que el nuevo directorio nos habla. Yo creo que estamos dando ya el primer paso, que es conocerlo, porque podemos tener el peligro de tenerlo ahí almacenado o saber que salió un nuevo directorio, pero no tener ese acceso y manejarlo. Yo creo que ha sido una exposición clara y una invitación fuerte, ¿verdad? Yo como secretario ejecutivo tiemblo ante ese reto, ¿no? Porque no es fácil lo que vamos emprendiendo poco a poco. No sé si alguno quisiera preguntarle algo al padre, comentar algo, podemos dar unos 5 minutos en orden. Y si no, pues ya hacemos la oración final y nos vamos a descansar. Si hubiese alguien que quisiera expresarse con Mónica, con el padre Froilán, lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo se puede planear la catequesis? ¿Cómo se planea? Es muy buena pregunta, no sé quién la hizo. Fíjense, entonces la catequesis habría que planificar los encuentros de catequesis. Digamos, la Comisión Nacional y las diócesis tienen que avanzar hacia la creación de un itinerario de iniciación a la vida cristiana, ¿ok? Que no es simple curso para preparar sacramentos. Ese sería el paso que hay que empezar a hacer. Padre Carlos, ahí tiene todo el reto con todo su equipo y toda la gente y toda la gente toda la gente de su Comisión Nacional, para hacer un itinerario que lleve la vida cristiana. Y entonces, ¿cómo crear que el catequista planifique cada encuentro? Eso es muy importante. En Costa Rica tenemos toda una metodología de la planificación, ¿verdad? Pero sí hay que irlo construyendo con respecto al itinerario. Padre, quiero hacerle una pregunta, padre. Padre, quiero hacerle una pregunta, padre. Adelante. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con los catecúmenos? ¿Se pueden incluir en esa catequesis a chavalos que tienen bautismo ya o solamente los que van a recibir los 3 sacramentos de iniciación cristiana? Muy bien, vamos a ver. Ese es un asunto que hay que reflexionar con mucha fuerza. Ya presenté yo ayer la propuesta que tiene el directorio. Hay que asumir un estilo de inspiración catecumenal. Sígame el lenguaje, con lo que ya expliqué ayer. Hablamos de un catecumenado en sentido estricto cuando la persona no tiene ningún sacramento, ¿verdad? Hablamos de un catecumenado en analogía o inspiración catecumenal cuando una persona ya es bautizada, le faltan otros sacramentos, o teniendo toda la iniciación completa, bautismo, primera comunión, confirmación, no es un verdadero cristiano. Entonces, hablamos de inspiración catecumenal. Nosotros estamos haciendo una catequesis de inspiración catecumenal. Es decir, estamos tratando de que todos lleguen a vivir una vida cristiana. Ese es el punto. ¿Ok? Esto habría mucha tela que cortar, pero globalmente el directorio así lo explica. Yo quiero hacer un comentario.
No sé si puedo hacer comentarios. Para mí ha sido muy enriquecedor y realmente me ha dado mucha alegría.